Como dice la canción, volemos. Vayamos volando hasta esta última parte de nuestro programa de hoy, haciendo balance en esta zona mixta con nuestro invitado de lujo, hoy, el pastor Daimier, que nos ha traído, cápsulas y una predicación rica. Veremos a ver por dónde transitamos para poder sacar las mejores conclusiones. Hagámoslo juntos. Y esto va para todos vosotros porque esto es en directo. Seguimos en directo aquí en la Iglesia en Casa. Y tenéis abierto no solo el canal de YouTube para que hagáis vuestros comentarios, sugerencias, preguntas y aquello que consideréis relevante, sino también la línea de WhatsApp 601 43 44 93. Y hay que decir que pongáis el 34 porque hoy, más que nunca, nuestro programa es international. Hoy es internacional porque hoy hemos conectado con Cuba. Estamos conectando con Cuba, lo cual para nosotros, para mí, es un auténtico privilegio. ¿Oíste? Oye, mi hermano, vamos para allá. Con todo el cariño y la verdad que darte las gracias, Daimier, por todo el esfuerzo, porque yo sé que hoy sí nos ha salido. Hoy sí pues tenemos tenemos que decir que hoy sí hemos disfrutado de la predicación. Y bueno, dejadme que simplemente comente un par de cosas. Mire, me ha venido mientras te escuchaba, unas palabras de Pau Casals, el que dicen que ha sido quizá el mayor violonchelista de la historia. Que decía lo siguiente acerca de los cambios. Decía: cada segundo que vivimos es un momento nuevo, único del universo, un momento que jamás volverá. ¿Y qué es lo que le enseñamos a nuestros hijos? Les enseñamos que 2 y 2 son 4 y que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñaremos además lo que son? Que cada uno debiera decirle: ¿sabes lo que eres? Eres una maravilla, eres único. Nunca antes ha habido ningún otro niño como tú, con tus piernas, tus brazos, la habilidad de tus dedos y tu manera de moverte. Y ahora, a mí me ha movido esto. Vayamos un poco a lo que el pastor hoy nos ha puesto encima de la mesa. Los cambios. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería, pastor Daimier, cuál sería el título del sermón? ¿Gestión del cambio? ¿Qué le pondrías? Cambio inminente. Porque día a día van a venir cambios. O sea, hoy puede que haya habido uno o mañana va a haber otro. Entonces, cambio inminente. Fue como le puse al sermón, porque van a seguir viniendo. Pues abrimos esta ronda para que en este formato de tertulia podamos entrelazar todos los recovecos posibles que nos ha suscitado el pastor. Adelante. Pues, Daimier, darte las gracias. En primer lugar, has comenzado el sermón hablando de esa pequeña tropezón que tuvimos la otra vez, ¿verdad? Vale. Decías, creemos que lo hacemos todo bien, ¿verdad? Y yo te digo, y así es. Lo que pasa que en esta cancha, ¿verdad?, no jugamos solos. En esta cancha hay un enemigo que nos va dando leña toda la que podamos. Esta vez, en esta ocasión, no ha podido. Pero bueno, a veces lo hacemos todo y lo hacemos bien, pero las cosas no salen bien. O sea, no hay que martirizarse cuando las cosas no salen bien, porque no todo depende de nosotros. Nosotros lo ponemos todo, lo ponemos en manos de Dios y, bueno, a veces Dios permite que las cosas no salgan bien, porque de todo hay que sacar buenas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de los cambios y de todo hay que aprender en la vida. Y a veces aprendemos mucho más de nuestros fracasos, de nuestras derrotas y de aquellas cosas que no nos salen bien que cuando las cosas no salen todo estupendamente. Esta vida es un aprendizaje. Bueno, sí, os digo que este sermón, este tema, lo hice luego de esto. Si algo en mi vida he aprendido es a sacar algo de los momentos difíciles, los momentos en los que no me siento muy bien. Y desde aquel entonces, y recordáis que hace ya pues casi un año, no recuerdo, pero desde aquel entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo aprender de este momento? Y empecé a preguntarle al Señor, ¿qué pasa? Y empecé a recopilar las ideas y pues salió este tema y yo lo dije, lo voy a guardar porque el pastor Armero me decía, algún día nos debes el tema y
Y yo dije, lo voy a guardar. Y ahí está. Y salió precisamente de un momento de revés, un momento de un revés para mí, ¿sabes? Pero ahí está. Esther. Bueno, como primera reflexión, hay un montón de cosas que me gustan del sermón, me encanta. Y gracias, Pastor, por hablar de los cambios. Ahora seguro que hablaremos y actualizaremos el asunto, pero un par de pinceladas para comenzar. Una, Nunca desmayes es uno de mis himnos preferidos con diferencia. Hay muchos himnos del himnario que me encantan, pero este me emociona, me entusiasma. Lo he cantado siempre, lo he cantado también con mis hermanos a voces y es un himno que nos apasiona. Y de verdad, gracias por traerlo a colación porque creo que es más necesario que nunca. Nunca desmayes en el afán porque Dios va a cuidar de ti. Es un himno absolutamente necesario en este momento y te lo agradezco en principio porque ya empecé de muy buen humor a escucharte escuchando este himno. Ya lo estaba, pero me puso de mejor humor todavía. Y mira, y luego hago el contrapunto, ¿de acuerdo? Y luego hablaremos de otras cosas, pero no te puedes imaginar cuánto me identifico contigo en ese momento tan complicado en el que alguien se acerca a ti y te dice, ¿sabes? Yo no confiaba en ti. Yo no confiaba en tu capacidad de cambio. Yo no confiaba, mira, me ha fastidiado tanto escucharte, me he identificado tanto con momentos en los que estaríamos tan guapos callados en vez de decir inconveniencias. ¿Sabes? Quiero comenzar primero, evidentemente, sumándome a tu éxito y además dándote la enhorabuena, efectivamente, por haber hecho un proceso de cambio en un momento determinado. Y además haciendo un llamamiento, ¿verdad?, público, notorio, global, a confiar en la posibilidad de cambio de los demás seres humanos. ¿Cuán injustos somos tantas veces, dando por sentado que sabemos lo que solo Dios sabe, porque ni siquiera la persona lo sabe? Nosotros no somos conscientes de nuestras posibilidades de cambio, aunque ahora hablaremos de ello, seguro, ¿no? Y Pablo nos da una idea con respecto a esto. Pero, ¿qué va a saber? ¿Qué sabemos nadie de cómo es el corazón de los demás y de cuáles son sus expectativas, sus perspectivas de cambio? ¿Cuántas tonterías, perdón por decirlo así, se le dicen a las personas? ¿Cuánto se desanima a la gente? Menos mal que ese pastor te lo dijo después. ¿Tú te imaginas que te lo hubiera dicho antes? Y que a lo mejor hubiera un comentario así, evitado que hubieras llegado a donde estás. Tú fíjate lo que podemos hacer a veces. Nos falta mucha confianza en la posibilidad de cambio propia y también de los demás. Cuidado con esto porque a la hora de hablar de cambios y de abordar los cambios, a veces somos tremendamente injustos con nosotros mismos y también con los demás. Y Esther, y tremendamente hipócritas, me vas a permitir decirlo así, porque decimos, Dios puede cambiarte, el Espíritu Santo puede hacer milagros en tu vida, pero cuando calificamos a las personas no lo creemos. Entonces, Dios puede hacerlo, pero yo no me lo creo. Eso es hipocresía, porque yo tengo que creer lo que predico y si no, no lo prediques. Claro. Debemos de mirar a las personas pues con otros ojos, con esas posibilidades que Dios nos da, que para equivocarnos siempre habrá tiempo, pero eso de poner trabas primero es muy humano, pero es poco cristiano. Bueno, vamos a empezar entonces a meter el dedo dentro de todo lo que nos ha puesto aquí Daniel. A ver, pregunta para el pastor y pregunta para vosotros que estáis aquí. Entonces, ¿la gente puede cambiar? Claro. Porque en las iglesias yo me encuentro gente que predica desde el púlpito que no cambiamos. Que el que es zurdo, el que es gritón grita, el que es impaciente sigue impacientando y no, la gente no cambia. Y hay cristianos que opinan que no cambiamos. ¿Qué pensáis? Pues si no cambiamos, vamos buenos, ¿eh? Pastor Dainier, responde usted. Muy bien. El cambio es una decisión. Es una decisión que se toma. No es algo que tú vas a decir, bueno, me voy a quedar aquí en la iglesia, voy a ser un miembro bueno de la iglesia, voy a participar en todo y ya voy a cambiar. No, tienes que tomar una decisión para poder cambiar. Y esa decisión Cristo no la puede tomar por ti. Hay personas que yo no sé por qué
están esperando de que el Señor venga y derrame algo sobre ellos. O sea, en este caso ellos dicen que es el Espíritu Santo, y no es que el Señor no va a derramar el Espíritu Santo, sino que están esperando que venga como una agüita del cielo y caiga, que eso es el Espíritu Santo, y lo cambie. No, eso va a venir, eso va a ser cuando Dios transforme nuestros cuerpos. Esto mortal será vertido de inmortalidad cuando Cristo venga. Pero acá en esta tierra tienes que tomar la decisión de cambiar. Y esa decisión empieza por ti. Porque Saulo podía haber dicho, pues no. Pero ahí me va a decir algo. Sí, mi hermano, le escucho. Yo estoy que me muerdo la lengua y me sale espuma por aquí, por la comisura. Porque un cristiano no debería permitirse ese lujo. Si hablamos de cristianismo, hablamos de metanoia, que nos gusta mucho esa palabra. Hablamos de transformación y hablamos de que Jesús viene a removernos y a cambiar. Entonces, si decimos que Jesús es capaz de transformar cualquier corazón y cualquier personalidad y carácter de una manera en su opuesto, para bien, ¿cómo puede haber cristianos que se permitan el lujo de decir yo soy así y no voy a cambiar? Es una contradicción. Fíjate lo que nos dice Claudia en el chat de YouTube. Dice, si pienso que no puedo cambiar o que mi hermano no puede cambiar, abiertamente estoy limitando el poder de Dios en nuestras vidas. Totalmente. Muy bien, Claudia. Más claro no se puede decir. Contigo. Por cierto, Joaquín Sánchez manda bendiciones y saludos para todos nuestros hermanos cubanos. Esther. Sí, señor. Yo lo doy en la iglesia. Qué bueno. Y claro, es que otra cosa a lo mejor es en lo que tendríamos que ponernos de acuerdo es efectivamente de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio, ¿no? A veces pensamos que el hecho de que me vista de sábado ya me está cambiando. ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, bueno, yo me visto de sábado, me pongo mis tacones, me pongo mi abrigo fantástico, me arreglo para ir el sábado, me perfumo perfumadamente y ya estoy cambiada, ¿verdad? Estás disfrazada. Claro, estoy disfrazada, que es completamente distinto. Pero es que además también tenemos una idea probablemente, pastor, errónea con respecto al cambio, porque a veces pensamos que los cambios, como tú dices, es que de repente, plof, me cae una gotita del Espíritu Santo en la cabeza y soy una persona nueva. Claro, pero la Biblia me habla de proceso y me habla de transformación no en un solo momento, continua. Porque Pablo había empezado la transformación antes de caerse del caballo y continuó transformándose. Y claro, a veces nos da la sensación, porque somos muy cómodos, de que, bueno, pues a lo mejor un sábado por la mañana voy a escuchar un sermón fabuloso que me va a transformar y voy a llegar a mi casa y voy a ser una persona nueva. Pues mira, no. Porque es que segunda cuestión. Es porque... que en realidad, solo un segundito, en realidad no queremos cambiar. Lo que queremos es que nos cambien. Lo que decía el pastor antes, nosotros queremos que baje el Espíritu Santo. Claro. Y que sea rápido e indoloro, que no nos duela. Incluso en contra de mi voluntad. Que me cambia, que me haga bueno, pero yo que... Te has adelantado a la tercera cuestión. La segunda cuestión, vamos a eso. La segunda... Claro, es que no quiero dejar escapar. Lo que tú dices lo he anotado yo aquí, Richard, porque... Es que tú y yo estamos conectados. Ha aparecido otra idea justo antes, y es decir, yo quiero cambiar, pero... no permito que tú cambies. Y eso también en las iglesias suele ser muy manido. El hecho de que es que tú eres así. Es que tú no vas a cambiar. No le damos esa cancha, esa chance, esa oportunidad al hermano para que pueda mejorar. Y muchas veces le ponemos la etiqueta ya de por sí. Es que fulanico es así. Es que menganico... Claro, esto ya lo sabía, porque ese es un mentiroso. Porque ese es un rígido, porque ese es, siempre, y le ponemos ya el hecho de que no permitimos que el otro tenga su propio proceso, que es lo que estabas comentando, Esther. ¿Qué opináis? Iba a decir que eso es muy humano, pero no es muy humano, es muy diabólico, porque es lo mismo, es verdad, es lo mismo que cuando cometemos un error, oramos a Dios y decimos, Dios me ha perdonado ya está, ¿verdad? Ahora, si es tu hermano el que te ha hecho algo, uy, a que no es tan rápido el perdón, a que no es tan inminente. Ya sabía yo que tú eres, porque tú eres así, ¿no? Entonces, ya sabía que por eso digo, no es que sea humano, es que es diabólico. Eso es parte de cómo funciona el enemigo. Dainier, perdona, que me he adelantado. Sí, si me permitís. Actualmente estoy terminando una maestría que estoy haciendo en relaciones familiares y tiene que ver con el área de psicología. Y aprendimos que la psicología se ha
o sea, ha admitido que se ha equivocado cuando clasificó a las personas en temperamentos. Los temperamentos actualmente están siendo desestimados como una clasificación porque fue algo que buscaron para tratar de agrupar a las personas y tenerlas clasificadas, pero es imposible hacerlo. Entonces, como seres humanos, nosotros también tendemos a clasificar a las personas, tú eres así, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Y si vamos a la iglesia, entonces te diría de la siguiente manera, nosotros tendemos a buscar en la iglesia a los 12 discípulos. Fíjate, si ahora me estás escuchando y estás pensando, estás diciendo, oye, en mi iglesia hay un Pedro, ¿sí? Porque tú sabes quién es ese Pedro de tu iglesia. En mi iglesia hay un Judas. Y cuidado con el Judas, porque imagínate, en mi iglesia hay un discípulo amado. O sea, nosotros tendemos por naturaleza a clasificar, tú eres, tú eres, tú eres. Pero permíteme recordarte una cosa. Pedro cambió, ¿sí? Cambió. Sin embargo, el proceso, como decía mi hermana, el proceso del cambio de Pedro te lo puedes encontrar, te lo puedes beber completico en la palabra de Dios, porque Pedro, para poder llegar al cambio, cayó, lloró, sufrió. ¿Cuántas cosas para poder cambiar y ser ese apóstol que hoy tú y yo tal vez queremos ser? Entonces, si hubiéramos dicho, Pedro es así, y se hubiera quedado así, no, hay un proceso y hay un resultado. Oye, pero Sí. ¿me permites sumar algo a esto que dices? Porque la idea de los temperamentos, que a mí siempre me ha parecido muy interesante, por lo que puede significar, ¿no? También es verdad que muchas veces lo único que hace es explicar pues cómo somos, bueno, desde una perspectiva así un poco más esquemática, ¿no? Entonces, bueno, pues te permite a lo mejor ¿cómo te diría? Un punto de entrada a trabajar, ¿no? Con lo que tenemos o con aquello con lo que podemos contar. Claro, yo decía, a lo mejor no tendríamos tanto problema con la cuestión de los temperamentos si realmente habláramos de los temperamentos y Dios, los temperamentos y el Espíritu Santo. Claro, porque no hay ningún problema en que yo sea, por ejemplo, sanguínea, ¿de acuerdo? Yo lo soy, por lo visto, según un estudio de temperamentos. El tema es que yo no sepa qué hacer con esa sanguineidad o como se llame, ¿no? Es decir, la cuestión, porque la iglesia está llena, y eso es bueno, de gente completamente diferente. Y esa es una de las grandes riquezas, ¿no?, de la iglesia. Que haya gente melancólica, que haya gente sanguínea, que haya gente colérica, que haya gente... ¿Qué pasa? El tema es que manejemos bien, supongo que luego iremos también por ahí, qué vamos a hacer y qué hacemos con lo que ahora pasa con los cambios. Pero el problema a lo mejor no es que yo sea como soy. Tengo todo el derecho, por cierto, a ser como soy, con mi carga genética, con mis características, con mi aprendizaje, con mi bagaje y con mis tonterías personales. Pero, ¿qué hago con eso? Claro, ese es el problema. Lo ideal es que hagamos que haya gente rápida, que haya gente lenta, que haya gente más reactiva, que haya gente más reflexiva, o no. El tema es, ¿y si sé manejarlo? ¿Cuál es el problema? Y además, por cierto, y me callo ya, tampoco todos tenemos la misma velocidad de cambio. Hay gente que necesita un proceso mucho más largo, hay gente que necesita un proceso más corto, quiero decir, de cara a lograr ciertos objetivos, pero a veces también quiero que el otro cambie a mi ritmo, a mi velocidad, ¿no? Y a veces es complicado poner en consonancia esto, ¿no? Pues entonces, tercera cuestión, que ahora retomo la pregunta que había dejado en el aire a Richard. Ves que no me he olvidado de ti. No me va a dar tiempo luego a mí a desarrollar, ¿eh? Yo quiero cambiar. Llego a la conclusión de que yo necesito cambiar. Yo quiero cambiar, que es un poco lo que yo te he escuchado, Richard. Y nos movemos a veces en el conflicto, en la resistencia, porque los cambios no nos gustan. A nosotros, en general, el ser humano nos gusta cierta estabilidad. Y cuando hay siempre un cambio en nuestra vida que venga por el lado que venga, nos sentimos un poco en conflicto. Y a veces nos sale yo soy así. No necesito cambiar. A mí el que me quiera que me acepte como soy. Sí. Pero en nuestro foro interno, y más si hablamos de nuestras comunidades, de la iglesia, de formar parte de una comunidad como la nuestra, cuando nos sentamos en el banco, cuando nos ponemos de rodillas, cuando tenemos ese momento de introspección que sea pequeño, decimos, en realidad yo necesito cambiar. Me doy cuenta de que hay cosas que no me gustan de mí.
yo quiero cambiar. Y entonces cuando viene un poco esa pelea, esa lucha interna. Y entonces ¿qué hacemos con eso? Me ha gustado mucho y ahora quiero escuchar de Richard, pero me ha gustado que ante ¿qué hago? El pastor se haya ido a su propia experiencia personal. Y has puesto dos acentos en tu vida que me ha gustado, porque yo creo que lo bueno de esto es que nos mojemos cada uno. Y yo he anotado aquí, ¿qué hago? ¿Qué hice? Me fui a ver cuál era mi relación con Dios, tratar de depender de Él, y me fui a mi madre. Has hecho varias referencias a tu madre, a la vivencia y a la experiencia con tu madre. Yo no sé si tu madre sigue contigo, tu mamá, o ya... Sí, sí. Mi madre actualmente es esposa de un pastor. Es mi padrastro quien estudió conmigo en mi misma aula. O sea, los dos entramos juntos. El pastor, el presidente, me decía, mira, cuando se presentó tu nombre y se presentó el de tu padrastro, yo dije, su padrastro está bien, porque es un hombre serio, es un hombre, pues, maduro, pero esto no, esto es un muchacho que están mandando para allá, no sé qué. Y los dos al final entramos y estudiamos juntos y nos graduamos juntos. Y de ahí mi madre, a él lo mandaron a atender una iglesia en el centro del país, en la parte central del país. Y ahí me mandaron para Oriente, que es donde yo no quería venir. Yo no quería Oriente. Y ese presidente, que hoy es, puedo decirlo, de mis mejores amigos, es alguien de quien he aprendido muchísimo y alguien que es de mi confianza. Hoy, ese fue el que me dijo en aquel tiempo, oye, tienes que venir para acá, y yo no quería venir para acá, porque no quería estar cerca de él. Pero eso me hizo separarme de mi madre físicamente. Estamos en contacto actualmente, pero os voy a dejar algo y también va para las madres que me estáis escuchando. Mi madre todos los días dedicaba 1 hora a sentarse conmigo por la noche, y yo soy uno de esos jóvenes que no le gustaba estudiar. Y si hay algún joven por acá que no le gusta estudiar, alguna madre tiene algún joven que no le gusta leer, mi madre se pasaba el día leyendo y luego por la noche se sentaba conmigo a conversar conmigo y me daba todo lo que ella había leído, de tal manera que hay cosas que yo hoy os digo, esto es así, pero no sé ni de dónde es, o sea, no sé en qué libro está. Yo sé que está en algún libro porque mi mamá lo leyó, pero ella me lo enseñó así. Entonces, mucho de mi ministerio se lo debo a los principios que ella inculcó en mí, y otro, lo demás, o sea, lo más grande, se lo debo a que ante cualquier impedimento, cualquier cambio que yo me topaba, ella me dijo, mira, tú nunca vas a poder saber qué hacer, pero pídele al Señor que te diga qué hacer. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Imagínese yo en una iglesia así como esa conflictiva, y yo me tomaba 2 clorodiazepóxidos, y no sé si saben lo que es la pastilla, pero me decían que eso relajaba. Y yo me tomaba 2 pastillas y me acostaba en la cama y yo decía, ay Señor, qué dolor de cabeza. Hasta que aprendí a decirle, Señor, toma tú el control en mis manos. Y si mi madre es alguien a quien le debo mucho de ministerio, con quien actualmente mantengo conversación, y cada vez que hay una situación eclesiástica igual lo intercambiamos ahí, conversamos. ¿Quieres hablar de tu madre, Richard? No. Le mandamos un saludo a todas las madres. Le mandamos un saludo, sí. Le mandamos un saludo a la madre de Dainier y también a la tuya. Yo tambitambién le quiero mandar a la mía. Y a la mía. Mamá, y también a la de Esther. Estoy muy orgulloso de mi madre, pero no voy a volver a contarlo. Si queréis alguno, pues... Mamá, un saludo también. Bien. Es que es muy importante, y te doy paso, la sensación, yo por lo menos he percibido el despegarse un poco, pero saber reconocer. Es decir, a veces vivimos la vida de otros o queremos emular la vida de otros y no la nuestra. Y tú has hecho referencia, Dainier, a vivir la propia experiencia, incluso separada de los personajes de la Biblia. Es decir, la Biblia está hecha por personas reales, por relatos, por vivencias propias, y lejos de querer ser exactamente como esos personajes, lo que tenemos que hacer es ser nuestra mejor versión, nuestra propia versión. Y de esa manera
tener nuestra propia experiencia. Que ya ¿no? con eso tenemos trabajo, ¿eh? Ya, por eso. Entonces, despreocuparnos de vivir la vida de otros, y ponemos aquí, y entonces ya nos metemos, si quieres, a la propia experiencia de Saulo, ¿no? De Pablo, porque él tiene una experiencia propia, individual, que nos puede servir muchos de esos aspectos en la nuestra, pero que la nuestra tiene que ser única. Por eso yo ponía en referencia, empezaba hablando de Pau Casals, ¿no? Como diciendo, si somos únicos, si Dios nos ha hecho únicos para vivir nuestra propia, nuestra única vivencia, y Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Dejemos muchas veces de querer vivir la vida de los demás. Sí, hablando de Saulo, a veces uno no entiende bien el cambio, ¿verdad? Pero se nos olvida que el Espíritu Santo había trabajado con él. Y había hecho un trabajo previo, que a veces no lo damos por bueno. Pablo había estado ahí sujetando las vestiduras delante de Esteban, probablemente había hecho el argumento legal para la condena de Esteban. Y las discusiones que habrá tenido con esos judíos que se acercaban a ese Mesías. Había visto la forma como Esteban había muerto, su paz, su tranquilidad. Todo eso había calado en su corazón. Y aunque él suspiraba amenazas en contra de los cristianos, tenía su lucha interna, de tal forma que uno entiende muy bien cuando Cristo se presenta y le dice soy Jesús a quien tú persigues, la respuesta de Pablo no puede ser otra. Pablo señala algo que a veces nos cuesta entender, pero es que uno, por ser sincero, no tiene razón, ¿verdad? Pablo era una persona sincera, pero uno puede ser sincero y estar sinceramente equivocado. Y sí, y eso es lo que hace Pablo, reconoce que había estado sinceramente equivocado y entonces le dice al Señor, pues, ¿qué quieres que haga? Deberíamos de confiar nosotros, ¿verdad? Volvemos otra vez a esa lucha entre lo que decimos y luego lo que hacemos, en el trabajo previo del Espíritu Santo con todas las personas. El Espíritu Santo, menos mal, que trabaja con todos, que da oportunidades, que toca todos los corazones y que prepara corazones que teóricamente, tú lo has dicho por tu experiencia, Denier, pero si a cualquiera de los cristianos de la época de Pablo le hubiesen dicho antes de la conversión, mira, este va a ser de los vuestros, ¿verdad? La calificación que le hubieran dado es, vamos, ni para atrás. Salgo huyendo, no quiero tenerle en mis filas ni por error. Pero el Espíritu Santo trabaja y trabaja con todos y hace maravillas y hace milagros y transforma personas y transforma corazones. A veces se nos olvida eso, lo teorizamos, pero es que nos lo tenemos que creer. Así es. Incluso, si vamos un poquito más adelante, el mismo profeta que Dios manda a verlo, pues a decirle cuál era su misión y quitarle pues esta ceguera que tenía, el profeta dice, o sea, ese Saulo, ese... No, ya ¿Seguro que es este? Como, Señor, ¿tú estás seguro? De verdad, porque como que nos tienen categorizados y que menos pensaba. Aquí hay un dicho que me decía un profesor en el seminario, en el colegio, y es un dicho muy cubano, pero dice así: debajo de cualquier yagua sale un alacrán. Eso quiere decir que de donde menos tú te lo imaginas, las yaguas son como las hojas de las palmeras que caen y debajo, cuando tú la quitas, pues puede salir un alacrán. Entonces, de donde menos tú te lo imaginas, Dios puede hacer cosas lindas. Y no te lo digo solamente por la Biblia, te lo digo por mi vida, te lo digo por la vida de muchas otras personas que han permitido que Dios haga un cambio a través de ellos. Pero es una decisión, como te decía. Tú, no es que te va a cambiar de un momento. Tú tienes que decidir, Señor, haz el cambio en mí. Yo lo decido permitírselo. Y Él lo hará. Y tú serás transformado. Pero sí, quien menos recomendable para ser un discípulo era Saulo, de seguro, ¿eh? ¿Y quién más útil fue para la obra? ¿Tú has terminado con tus puntos ya? No, yo tengo algunas cosas pues te vas que a esperar. quiero yo. Te vas a esperar. Hay más. Vamos a meternos un poco ahí en meollo, porque decías que no tenemos que orar por el fin de la guerra. Y bueno, yo ahí no sé si voy a discrepar un poco contigo, Denier, porque yo creo que una cosa es lo que Dios permite y otra es lo que Dios desea.
Es verdad que Dios nos ha hablado que va a haber guerras, que va a haber hambres, que va a haber muchas dificultades, pero bueno, que Dios nos haya dicho que esto va a ser así no significa que es la voluntad de Dios, entiendo yo, que sea el sufrimiento humano. Entonces, no sé si eso nos lleva un poco al conformismo, el mensaje, o hay algún matiz ahí que darle. Eso de no orar por las guerras, lo que te estás refiriendo es no intranquilizarnos de tal forma que nos bloqueemos, sino que asumamos que Dios está al control, a pesar de que hay guerras, y que hay una labor que tenemos que hacer para combatir esto que no es parte de la voluntad de Dios. Exactamente. La guerra no es parte de la voluntad de Dios. Nuestra labor no es orar para detener la guerra, al menos así es como lo veo. No es para detener los sucesos que vienen, que no son parte de la voluntad de Dios, si estamos de acuerdo. Nuestra labor es cómo nosotros, qué nosotros vamos a hacer en medio de esta situación. Orar por esas personas, orar por esos presidentes, y estamos ya hablando claramente de un tema que está vigente en este momento, como es Rusia y Ucrania. Y yo creo que tal vez nuestra labor sería orar por los presidentes, orar por la paz. Sí, yo estoy de acuerdo, pero la guerra está ahí, va a venir y van a venir otras, porque está escrito de que va a suceder. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los hermanos allá? ¿Cómo podemos orar cada mañana por los hermanos que están allá, comunicarnos con ellos o ayudarles de alguna manera? No enfoquemos la vista en el acto de la guerra, enfoquemos nuestra vida en qué hacemos ante estos actos que son consecuencia de lo que Dios dijo que iba a suceder. Creo, Oye, no pues yo sé creo si que me explico. justo lo que estás diciendo es el meollo de la historia. Es decir, yo creo entender como resumen de lo que tú nos estás comentando, que en el momento en el que estamos, tú dijiste textualmente, escrito está, ¿por qué os alarmáis? Y también comenzabas la predicación pues preguntándonos, ¿por qué nos sentimos mal? Y esta pregunta nos, evidentemente, enfrenta con una realidad. Claro, lo que tengo es que cambiar probablemente de actitud, porque es que es verdad, ¿qué vamos a cambiar? ¿Y qué vamos a cambiar de la historia? Si ya sabemos, como tú dijiste muy bien, que esto va a ir a peor no, a mucho peor. Efectivamente, estamos viviendo y están, como decías también, los cambios están ocurriendo mucho más rápido. Ya sabemos que esto va a ser un desastre. Es que yo coincido plenamente con lo que tú nos decías. Después de la pandemia, cuando acabe, vendrá otra peor. Es que ya sabemos que va a ser así. Entonces la cuestión es, ¿queremos que acabe la pandemia para volver a vivir como antes? ¿Queremos que acabe la pandemia para volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo hace 2 años? Queridas amigas y amigos, spoiler de futuro, no, esto va a ir a peor. Entonces, claro, claro, ¿por qué nos hablas de cambio esta mañana? Yo estoy dándole vueltas toda la mañana a la cabeza, pues porque tengo que cambiar de actitud, porque yo me tengo que tomar la vida de otra manera y tengo que ayudar a quienes están a mi alrededor a que lo vea de otra manera. Yo lo que no puedo permitir es que quienes están a mi alrededor acaben más desesperados de lo que estaban antes de estar conmigo. ¿Verdad? Porque yo soy responsable de eso también. Pues tenemos que asumir, lo primero pasa por asumir que vivimos en un entorno muy cambiante y, como habéis podido comprobar, desde hace un minutito está el pastor Pablo Armero con nosotros, así que vamos a aprovechar para darle la bienvenida y unir a estos dos amigos, a Dainier y a Pablo, para que, Dainier, te reservábamos esta pequeña sorpresa para que os saludéis entre vosotros. Y ya estamos abordando la última parte de esta zona mixta, pero creo que que está muy bien que Pablo también nos pueda saludar. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, un placer. Daniel, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien, pastor. Encantado de verte entre nosotros. Así que, bienvenido. Ya le estaba escribiendo yo y diciendo, pastor, usted no ha estado. Lo he leído. Al final he tenido que estar en una iglesia presencial esta mañana. Hoy tenemos que decir que Pablo ha estado asistiendo directamente a la iglesia y yo te quería preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo están Le vamos a preguntar a Dainier qué tal se lleva el COVID allí en Cuba, qué tal se ha llevado en la iglesia, Pablo. Hoy bien. Es decir, el tema bien, no ha habido así ninguna... Había bastante gente. Y bueno, nos sentimos felices a ver si poquito a poquito vamos a ir recuperando
os he escuchado algunos minutitos de lo que estáis hablando y estoy de acuerdo con que si no aprendemos de esto, no sé de qué vamos a aprender, ¿eh? Pues precisamente el pastor Denier ha hecho mención y una de las notas que yo he tomado, y ya tenemos que ir ya recogiendo, estamos ya en las últimas par de rondas, así que no guardéis si tenéis alguna... Par de rondas. Par de rondas. Siempre me quedo una en la recámara. Quedan 4 minutos 10 segundos. Sí, me quedo en la recámara. Bueno, en la última ronda, pero me quedo en la última. Porque hablabas precisamente de cómo una de las cuestiones para abordar los cambios es si los vemos como un obstáculo o como una oportunidad. Y también me parece interesante pararnos a meditar sobre esto, porque yo sí que soy de los que opinan que los cambios siempre son puñeteros, siempre son incómodos, nos posibilitan también el que mejoremos, ¿no? Y el que podamos cambiar a mejor. Entonces, en ese aspecto, me parece interesante lo que tú comentabas, ¿no? Obstáculo o oportunidad. Oportunidad. Vale, yo os dejo, como para mí, como lo aplico en mi vida, os dejo la parte humana de ante un cambio poder decir, oye, pero esto no es como yo estaba pensando, y todos, es humano hacer eso, es humano sentirse a veces un poco triste, es humano a veces que te cojan desprevenido y poder sentirte que como que no era lo que tú estabas esperando. Pero luego que esa parte humana suceda, por favor, siéntate y dile, Señor, ya me desahogué un poquito. Ahora dime, ¿cómo voy a enfrentar de ahora en adelante? ¿Cómo voy a seguir de ahora en adelante? ¿Qué quieres que haga de ahora en adelante? Entonces, sí, la parte humana cabe, pero dale oportunidad a la parte divina, ¿sí? Uh-huh. Bueno, pues hagamos entonces esa recogida. Empiezo por Esther. No, voy a empezar por Pablo. Pablo, que te tengo aquí un poquito así ya que está. Que alguna idea que tú quieras destacar, yo sé que te lo has perdido, pero que luego lo visionarás. Bueno, pero yo simplemente agradecerle el esfuerzo, el madrugón. Veo que Internet ahora no ha fallado, con lo cual pues me siento muy feliz. Así que, de verdad, bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros y veo que has tratado un tema de actualidad. Bueno, pues felicidades por ello y esperamos encontrarnos contigo en alguna otra ocasión. Gracias. Os digo que el pastor Pablo fue pastor de la clase de santuario en el colegio donde estudié y solamente, a mí no me tocaba la clase de santuario de él, era a los alumnos de cuarto año, yo estaba en primer año, así que yo tenía que trabajar por la mañana en lo que él estaba dando clases. Y yo me apuraba en trabajar porque lo escuché una vez y yo dije, yo quiero aprender de este hombre. Y yo me apuraba en trabajar, yo tenía que fregar todas las bandejas por mañana y me apuraba fregando las bandejas y me iba de oyente a las clases del pastor Pablo. Y luego de eso, pues, aprendí mucho ahí con él. Mi Biblia la marqué mucho con todo lo que nos enseñó en esa semana, más que palabras, nunca se me olvida. Y luego de eso empecé a rastrearlo por internet cuando empezamos a tener acceso a internet aquí en Cuba. Luego lo vi en LinkedIn, de ahí le mandé una solicitud y pues ahí hemos estado en contacto y realmente es un gusto y agradezco, pastor, poder estar acá porque mi ministerio he dicho que se conforma de partes de mi madre, de lo que el Señor me va ayudando, pero también de lo que voy aprendiendo mucho y usted ha contribuido a ese cambio. Así que gracias a Dios por eso. Y también, Dainer, estaremos juntos durante una semana por tu invitación para hablar de santuarios, lógicamente. Gracias. Es decir, para la zona donde tú estás. Así que, bueno, será un placer volver, aunque sea a través de Zoom, pero volver a estar con vosotros. Richard, quiero que pongas, y perdona que te corte, Esther, porque te he dejado, quiero que despidas hoy el programa. De acuerdo. Entonces, Richard, tu última idea. Pues cojo 2 frases que nos ha dicho el pastor Denier. Una la voy a modificar un poco, porque él nos ha dicho, modifica tu visión para que no esté centrada en algo o en alguien. Te la voy a modificar y es modifica tu visión para que no esté despistada en algo o en alguien, porque a veces cuando nos centramos nos despistamos
de lo importante y que así Dios pueda cumplir su propósito en nosotros en medio de estas situaciones. Creo que ese es el resumen. Como ya no voy a intervenir más, no se os olvide que justo en cuanto acabe esta zona mixta, lanzamos un informativo acerca de Ucrania, que lo podéis ver y que podéis disfrutarlo. Si no es ahora el momento porque os vais a comer, pues en cualquier momento podéis entrar para ver cuál es la situación de nuestros hermanos que están allí. Bueno, ahí queda. Pues antes de darle paso ya para que Esther nos despida hasta el siguiente programa, dándole las gracias, yo también me sumo a gratitud al pastor hoy que se ha conectado con nosotros, el esfuerzo que tiene porque estamos en directo y él se ha levantado muy, muy temprano. Ahí viene tu cuarto punto. Mandando un abrazo y quiero sobre todo darle las gracias a todos los espectadores que nos han guaseado y me quedo solo con el último mensaje que nos ha mandado Rodica, hablando sobre todo de su madre y diciéndole que, bueno, pues que le hemos hecho pensar en ella. Elisa se llama su madre, que está en Rumanía y que le manda un saludo muy fuerte para sobre todo pensando en que ella lo está pasando mal viendo todos los aviones en aquella zona también un poco cercana al conflicto y que pues su madre lo está pasando mal, ¿eh? Así que un saludo desde aquí, estamos para animarnos los unos a los otros. También dándole las gracias a Antonio, que nos pone que la mañana ha sido muy bonita, divertida unas cuantas veces y un placer haberlo compartido. Un placer el nuestro, Antonio, haberlo compartido contigo. Y ahora sí, Esther, el tiempo es tuyo. Adelante. Pues gracias, Dainier, de verdad, porque ha sido una reflexión muy bonita, muy actual, muy fresca. Esas mentes frescas, ¿eh? Decías tú, 31 años, madre mía, te sacamos unos cuantos, pero ahí estamos, frescos también como lechugas, ¿eh? Frescos. La verdad es que sí, ha sido muy refrescante escucharte. Y yo me quedo con alguna de las cosas que nos dijiste también. Dijiste tantas cosas interesantes y para anotar, hemos tomado todos muchas notas para seguir pensando luego, pero tú dijiste en un momento: ora para que tu fe esté firme y no caigas, y ora para que Jesús venga y tú estés preparado. El verdadero cambio pasa por esa transformación continua, ¿verdad? Que nos va efectivamente encarando y encaminando, ¿verdad?, hacia nuestro destino final, que será irnos con Jesús a la tierra nueva. Y tú dijiste también, qué bonito esto, en cuanto a la experiencia, de lo que has podido aportar de tu propia experiencia, que tú aprendiste por la constante dependencia de Dios para saber qué hacer. Ojalá esa pueda ser nuestra experiencia ante cualquier cambio, ante cualquier duda, ante cualquier eventualidad, ante cualquier frustración, preocupación, ante los sustos que nos llevamos a veces al poner el informativo y ver lo que pasa, que siempre podamos preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que cambie? Señor, ¿qué hago con esto? Y cómo lo convierto no en un obstáculo, sino en un paso, en un escalón para poder llegar hasta ti. Cuánto tenemos que aprender todavía, pero cuánta ayuda tenemos, ¿verdad?, también de parte del Espíritu Santo para estar con nosotros. Si él cambió a Saulo, como también nos apuntaste, también me puede cambiar a mí. Vaya, vaya si me puede cambiar. Cuánto cambio hay que hacer. Pastor, muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Esperamos que el Señor siga bendiciendo también a la Iglesia en Cuba. En aquellos lugares donde hay especial dificultad, el Espíritu Santo trabaja y vosotros os dejáis llevar por él. Así que adelante, ánimo a seguir trabajando, a seguir luchando. Y ahora, gracias a Internet, estamos conectados todos. Ahora sabemos unos de todos. Así que nos encanta saber de vosotros, conoceros y también que hayas estado en una nueva edición de La Iglesia en Casa. Pastor también Armero, gracias por acompañarnos. Juan Fran, Richard, Juan Luis, Julián, también el control técnico. Un placer siempre. Gracias a ellos. Esto luego también queda editado y se puede consultar en cualquier momento. Que el Señor bendiga este sábado y bendiga también esta semana y nuestro caminar cada día a su lado. Quedamos bien porque quedamos acompañados también por la información. Vamos a conocer un poco más de lo que está ocurriendo en Ucrania, de lo que nuestra Iglesia está haciendo, de cómo se está respondiendo también a la necesidad de nuestros hermanos. Que el Señor nos siga ayudando, cuidando y que con Él sigamos en cambio y en un cambio para bien. Feliz semana, queridos. Cuidaos y nos vemos en la próxima edición de La Iglesia en Casa. Bienvenidos a este informativo especial sobre la situación de la Iglesia Adventista en Ucrania.
Pese a las negociaciones, la actividad militar en la zona se intensifica. Filas de coches de decenas de kilómetros esperan en la frontera del país. Otros a pie, con lo poco que han podido rescatar de sus hogares, huyen del horror de la guerra como pueden. Familias separadas que no saben si volverán a verse. Vamos a hablar con el pastor Vadim Krinitsny, pastor en España de nuestras iglesias ucranianas, y también con la responsable de ADRA España, Olga Calonge. Además, contactaremos con nuestra corresponsal, Sorina, quien ha vivido muchos años en España y se encuentra en uno de los puntos de paso a Rumanía de los desplazados ucranianos. Y hablaremos también con el pastor Stefan Albu, cuya familia se encuentra a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, cerca de las iglesias adventistas de Mijaileni y Siret, que están a tan solo 3-4 kilómetros de la frontera con Ucrania. Muchas gracias y muy bienvenidos a los cuatro. Comenzamos hablando con Vadim, pastor de las iglesias adventistas ucranianas en España. Muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Sabemos que la Unión Ucraniana pertenece a la división euroasiática, tiene 784 iglesias y más de 43.300 miembros, de una población total de 41 millones de personas. Además, comprende 8 conferencias y una misión. Tiene un centro de educación superior, una clínica médica, una editorial y la sede de Job Media Ucrania. Muchos hermanos y hermanas están en esta división y nos preocupa cómo están viviendo la situación de guerra actual. Sí, la situación es bastante difícil, ¿no? Sabéis que cuando empieza una guerra hay una gran crisis humanitaria. Todo el pueblo ucraniano está sufriendo. Están bombardeando las ciudades más grandes del país. Muchos caminos están destruidos, muchos puentes inutilizables. Entonces hay un sentimiento de miedo, de tristeza en general. Hay mucha gente que está intentando huir, ¿no?, para preservar su bien más apreciable, que es la vida. La iglesia también lo está pasando bastante mal. No se pueden reunirse en este momento. Están en los sótanos, guardándose de las bombas y, bueno, una crisis humanitaria muy grande que está viviendo en este momento el país y también incluyendo todos nuestros hermanos y hermanas adventistas. Pastor, ¿cuántos adventistas ucranianos hay en España en estos momentos? ¿Dónde se encuentran y cómo están viviendo ellos la situación desde aquí? Bueno, en este momento se calcula que hay entre 250 y 300 hermanos y hermanas ucranianos que residen en su gran mayoría en la costa mediterránea, es decir, en Cataluña, en Comunidad Valenciana y también en Andalucía. También hay un grupo bastante grande en Madrid. Bueno, están viviendo, es una situación triste, ¿no? Porque todos nosotros tenemos ahí familias, tenemos la gente por la cual nos preocupamos. Y todos estamos llamando todos los días, todas las horas que está pasando, porque la situación no se puede controlar, ¿no? Y estamos muy pendientes de los acontecimientos que pasan ahí, en este país. ¿De qué modo nuestra esperanza adventista está ayudándoles en este momento? Bueno, nosotros como adventistas sabemos en qué tiempo vivimos, ¿no? Vivimos en los últimos tiempos y según la profecía bíblica sabemos que vendrán, ¿no? Vendrán las enfermedades, vendrán las guerras, rumores de guerras. Sabemos que todas estas cosas van a pasar y están pasando, que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a tener una esperanza que, a pesar de todos los males que estamos viviendo, estamos cerca de la venida de nuestro querido Salvador, Jesucristo. Usted mismo tiene familia allí. ¿Cómo se encuentran? Bueno, yo tengo mi hermana y mi sobrina en este momento ahí y que no pudieron salir y no pueden salir en este momento, no pueden incluso salir de su pueblo porque viven en el centro del país donde reciben muchos bombardeos ahora, donde hay mucha instabilidad. Entonces lo que nos resulta solamente orar por ellos y, bueno, esperar que Dios les protege y guarde de esta situación. Vadim nos contaba fuera de cámaras que el sábado 26 de febrero fue uno de los días más duros que ha vivido como pastor. Sí, realmente fue un momento muy, muy emotivo porque delante mío, que me estaba acompañando también el presidente de nuestra unión, Pastor Óscar López,
y estábamos delante de una iglesia que estaba llena de personas que vinieron a adorar a Dios, pero todos sufriendo por dentro, todos preocupados con la situación. Entonces, muchos de ellos en las conversaciones privadas estaban llorando, estaban expresando su tristeza. A pesar que tenemos la esperanza, pero nos duele cuando toca esta situación, cuando tocan estas situaciones a los seres más queridos. Entonces muchos tienen sus padres, sus hijos, sus tías ahí en este país y están muy pendientes y muy preocupados con ellos. Por eso fue un sábado muy emotivo para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer para apoyar en estos difíciles momentos a la comunidad ucraniana? Bueno, en este momento están tomando fuerza muchas iniciativas, ¿no? Muchas iniciativas para apoyar el pueblo ahí que está en Ucrania, pero también para apoyar los refugiados que llegan aquí a España. Y van llegando muchos, porque en este momento se calcula que han salido como 500.000 personas del país, pero se calcula que saldrán entre 3 millones hasta 5 millones para la Unión Europea. Los países que están en la frontera, los países como Rumanía, como Eslovenia o como Polonia, están recibiendo la mayor parte de los inmigrantes, pero claro, ellos después avanzan más en otros países. En este momento nosotros, como la Iglesia Adventista aquí de Valencia, Iglesia Internacional de Valencia, hemos tomado la decisión de apoyar a todas las personas que pueden venir aquí y necesitan ayuda porque no conocen a nadie, no saben la lengua, no tienen ninguna posibilidad de comunicarse. Entonces nosotros como iglesia hemos tomado la decisión de apoyar a estas personas disponibilizando el espacio de nuestra iglesia, nuestro local, para que la gente pueda llegar ahí, podemos recibirlos y darles la comida, la ropa, la ayuda legal, ¿no? para que se puedan sentir bien. También hay una iniciativa de Ayuntamiento de Sagunto que nos ha disponibilizado un espacio aquí donde podamos también recibir la gente que viene. Muchas familias, en su gran mayoría son las mujeres y niños, porque los hombres no dejan salir del país. Entre 18 hasta 60 años los hombres no pueden abandonar el país. También ADRA local y ADRA nacional están haciendo campañas para recoger los fondos para apoyar estas causas. Por eso pedimos que todos los hermanos sean solidarios, no solamente con las palabras, pero también con sus hechos. Muchas gracias, Pastor Vadim. Que Dios le siga acompañando en su labor en estos momentos difíciles. Pues muchas gracias a ustedes. Hablamos ahora con el pastor Estefan Albu, cuyos familiares se encuentran en un pueblo a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde hay 2 iglesias a tan solo 4 kilómetros de la frontera. Muchas gracias, Estefan, por tu participación en este informativo especial. Estefan, ¿cómo está viviendo la Iglesia Adventista en la frontera esta situación? Gracias, Esther, por el interés que tiene Hope Media España en este conflicto que ocurre en Ucrania. Lo que puedo decir con respecto a esta situación que hay en la frontera de Ucrania con Rumanía, sobre todo en el paso fronterizo de Siret, donde hay 2 iglesias cercanas, la iglesia de Siret y la iglesia de Mijaelén. Los hermanos de ahí están volcados con los inmigrantes y por los lazos y la amistad que tengo con ellos, me consta y me dicen, porque hablamos todos los días por teléfono, que les envían comida caliente, infusiones, dulces a los niños, les están recibiendo, les están repartiendo. Hay muchas iglesias protestantes en la zona, iglesia adventista, iglesia pentecostal, iglesia bautista, que reciben familias en sus casas. Mis propios padres han decidido recibir una familia con niños en su casa. También me consta que la iglesia adventista ADRA Rumanía se ha organizado de manera que hay ya más de 1000 personas adventistas, algunos hermanos de la iglesia y otros no necesariamente hermanos, que están siendo recogidos y se les han ofrecido un lugar en nuestros lugares para jóvenes que tenemos ahí en Rumanía, en distintas zonas. Así que veo que hay mucha sensibilidad y hay mucho sentido de compasión por parte de los hermanos romanos con los refugiados ucranianos. ¿De qué manera se está ayudando la Iglesia a los desplazados?
Con respecto a los proyectos que se hacen a nivel local, en Rumanía sé que ADRA está recibiendo de parte de distintas ADRAs de diferentes lugares, diferentes países del mundo, todo tipo de recursos financieros, están recibiendo también materiales de construcción, están recibiendo mantas, están recibiendo sacos de dormir, están recibiendo alimentos, están recibiendo medicamentos y ya han ido varios convoys humanitarios en estas zonas. Y aquí en la zona de Madrid pues estamos organizando solo un proyecto de recogida de sacos de dormir para todos aquellos refugiados que entran, porque ahí es invierno y hace mucho frío por la noche, de manera que las madres y los niños puedan tener un poco de calor humano y también recursos para que puedan sobrevivir hasta el momento que serán repartidos o a las familias o donde las autoridades humanas han decidido recibirles, ¿vale? Y alojarles. Por esto estamos muy agradecidos al saber que ADRA España también está movilizada en eso y están recogiendo ayuda financiera y otros tipos de ayuda para enviarlos ahí y ser una respuesta, ser la mano de Dios, la mano de Jesús para estas personas necesitadas. Gracias por vuestro interés y gracias por vuestra ayuda, dando visibilidad y promoviendo la solidaridad a favor de los refugiados. Muchas gracias, Estefan, por acompañarnos. Tenemos ahora con nosotros a nuestra hermana Sorina, quien ha vivido muchos años en España y se encuentra en uno de los puntos de paso a Rumanía de los desplazados ucranianos. Sorina, ¿dónde te encuentras exactamente y cómo se está viviendo la situación en esa zona? Hola familia, hola amigos de España. Ahora mismo pues yo me encuentro en el norte de Rumanía, justo pegados a la frontera con República Moldova. Aquí pues hay una situación difícil como en todas partes por donde la gente viene desde Ucrania. Estamos viendo muchas necesidades, las personas vienen muy tristes, muchos de ellos llorando, la mayoría son mujeres y niños y la verdad que lo estamos pasando mal, ver tanto sufrimiento en ellos, ver cómo están abandonando a sus maridos. Es una tristeza tan grande que no se puede describir en palabras. Por supuesto, la Iglesia Adventista está presente y somos conscientes y desde el primer día que nos informaron de las necesidades que hay con las personas de allá, hemos abierto nuestras puertas, nuestras casas para recibirlos con todo nuestro cariño. Les estamos dando todo lo que podemos, pero sobre todo nuestro cariño, porque sabemos que en esos tiempos más que una comida hace el afecto humano. ¿Qué necesidades estás viendo a tu alrededor? ¿Cómo estáis ayudando a la gente? Como podéis ver aquí detrás de mí hay mesas expuestas pues, con pañales, con toallitas, con infusiones, comida, para que cuando lleguen por lo menos llevarse algo en la boca. También podéis ver que está nevando, hace frío y esto no ayuda nada. Las mujeres salen solas con niños. He visto muchísimas mujeres jóvenes con niños pequeños que tienen que viajar hasta Italia o Alemania solas en coche. Algunas se quedan a dormir, otros se van directamente. La verdad que están sufriendo muchísimo porque unos tienen destino ya preparado, los que tienen más dinero pues saben a dónde van, pero otros no saben y están esperando. De hecho, tenemos 2 familias en casa que no tienen ni pasaporte y están esperando a que se decidan a dónde van. Una de ellas, el marido está en Malta, la otra, el marido se le quedó en Ucrania. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento, ver cómo los niños lloran, cómo se asustan, pero gracias a Dios, porque aquí encuentran pues, un poco de apoyo y estamos dispuestos a ayudarles. Y sé que desde España estáis ayudando mucho, estáis orando por nosotros, por ellos. Os animo a que sigamos orando y que sigamos preparándonos para el encuentro con nuestro Dios para que todo eso termine lo pronto posible. Un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias, Sorina. Que el Señor te siga bendiciendo y haciendo una bendición para otros. Finalmente conversamos con la directora de ADRA España, Olga Calonge. Nos gustaría saber cómo está trabajando ADRA España para ofrecer ayuda humanitaria en Ucrania.
Desde el primer momento en el que se produjo el conflicto entre Rusia y Ucrania, ADRA España está colaborando con la red de ADRA Internacional, que como todos y todas sabemos es la que coordina las emergencias. En un primer momento se nos pidió conocer exactamente qué compromisos podíamos asumir cada uno de los países frente a esta emergencia, es decir, cómo podíamos ayudar económicamente a la situación que estaba sufriendo Ucrania. Desde ese momento y hasta este día, que han pasado unos 4 días, hay reuniones de coordinación para compartir cómo va avanzando el conflicto, las necesidades que van surgiendo en la población ucraniana y a su vez los países, cómo va nuestra campaña de recaudación de fondos. Decir que los compañeros de ADRA Ucrania están viviendo momentos especialmente complicados. Las oficinas de ADRA Ucrania que estaban en la zona oriental han tenido que cerrar por la proximidad a la frontera rusa. Los compañeros están principalmente en Kiev, pero todos y todas sabemos que en estos momentos en Kiev se vive una situación de ataque permanente, con lo que por una parte tienen que proteger sus vidas y a su vez atender las necesidades que son cada vez mayores en la población ucraniana. Por eso desde la propia red de ADRA, en una reunión de coordinación que teníamos ayer mismo, se nos informaba que va a ir personal de refuerzo de la red de ADRA, experto en emergencias, para ayudar a los compañeros porque evidentemente están desbordados por la situación que están viviendo actualmente. Desde ADRA España estamos recogiendo fondos, como hemos dicho a lo largo de todo este fin de semana y en estos próximos días, para Ucrania, para especialmente agua y también alimentos, pero también vamos a apoyar a los países fronterizos a Ucrania que también están recibiendo la llegada de refugiados. ¿Podrías contarnos algo acerca de la situación en los países de acogida? Sí, en esta reunión de coordinación los distintos compañeros y compañeras de los países fronterizos nos fueron explicando un poco en qué momento se encuentran, porque no cabe duda de que es un momento también difícil, porque a veces las oficinas de ADRA no tienen todas las infraestructuras necesarias que exige una situación de emergencia de esta magnitud. La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, ya está advirtiendo que probablemente estemos ante uno de los mayores movimientos y desplazamientos migratorios que conozcamos. Se espera que al menos 4 millones de personas estén saliendo del país en las próximas semanas, en los próximos meses. Y evidentemente los países fronteras son los que más van a sufrir la llegada de estas personas, sufrir porque no tienen los medios, los recursos, las infraestructuras para acoger a todo este número tan elevado de personas. Ahí nos comentaban, por ejemplo, los compañeros de ADRA Polonia que en 3 días habían recibido 250.000 personas. Han tenido que coordinar con las autoridades locales y allí pues repartiendo alimentos, ropa, dando comida. Lo mismo nos expresaban los compañeros de ADRA Rumanía. Nos decían que por uno de los pasos fronterizos, que además transcurre un río, pues que diariamente entran cada hora al menos 500 personas. Eso es muchísimo. Y a su vez pues los están acogiendo, dándoles comida, dándoles ropa. Desde Hungría nos expresaban lo mismo. Y a su vez es curioso lo que nos van diciendo cada una de estas oficinas, y es que las personas, la población ucraniana que está llegando a estos distintos territorios, manifiesta su deseo de no mantenerse ahí. El 90% de esta población dice que va a buscar o amigos o a familias que ya están en otros países dentro de Europa, o algunos dicen que su estancia va a ser temporal porque su anhelo mayor es volver a su país en cuanto esta guerra termine. Olga, ¿cómo podemos ayudar desde aquí? Es una buenísima pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? Yo, en primer lugar, en este sentido, quiero decir un par de cosas. Especialmente, esto va a ser un conflicto largo y no porque la guerra pueda ser larga. No lo sabemos. No sabemos si va a ser larga o va a ser corta. No la esperábamos o de un día para otro nos la encontramos. Pero lo que sí tenemos claro desde la experiencia en las emergencias es que hay una primera fase, pero luego llegará la posemergencia. Habrá que reconstruir lo que se ha destruido. Por lo tanto, sabemos que esto va a ser un proceso de años, que no va a terminar cuando la guerra concluya, sino que se iniciará otra fase más. También queremos lanzar desde la experiencia y el conocimiento de las emergencias otro mensaje que también consideramos importante. A veces las donaciones en especie en determinados supuestos y momentos no son lo mejor
porque a veces lo que podemos enviar no se adapta a los contextos y a las realidades. Por eso, desde la propia red se nos ha motivado y animado para que en esta primera fase del conflicto y en esta primera fase y respuesta de la ayuda podamos facilitar apoyo dinerario. Hoy por hoy los compañeros de ADRA Ucrania nos han expresado que están en condiciones de comprar, se puede comprar dentro del país y además somos unos convencidos de esto. ¿Por qué? Porque genera desarrollo, es decir, genera trabajo para las personas que están en situación de conflicto, genera recursos económicos para un país que está en conflicto. Por lo tanto, animamos a que se sigan haciendo estas aportaciones económicas por los aspectos que comentamos. También quiero aprovechar este espacio para agradecer muchísimo las donaciones que a lo largo de estos 2 o 3 días desde que lanzamos la campaña hemos recibido. Son muchísimas las personas que están colaborando con este conflicto y queremos agradecerlo desde ADRA España. Sabemos que va a ser largo, que va a requerir de mucho apoyo, pero agradecemos muchísimo a todos los donantes y que están siendo generosos con esta situación que tenemos realmente muy cerca a nosotros. Muchas gracias, Olga. Que el Señor os siga acompañando. Gracias por vuestro incansable trabajo en favor de quienes más lo necesitan. Y hasta aquí este especial informativo sobre la situación de nuestros hermanos ucranianos. Seguimos unidos en oración por Ucrania cada día a las 19 horas. Más información en revista.adventista.es. Que el Señor te bendiga.